Sí, ¿Cómo estás? Buenos días. ya. ¿Cómo estás? Nos Bien. tardamos muy poco. Otra Mande- vez no te escucho. Creo No me... que no. ¿Ahí me Si escuchas? tienes conexión, ahí está, ahí estás perfecta. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ya Bueno, tiene un rato. ya un ratote. Si aquí para platicar contigo. No, pues gracias por aceptar, porque fíjate que he estado, bueno, de todos lados a los casineros he estado entrevistando, pero me faltaban algunos de los históricos, ¿no? Ya había hablado con el indio y demás. Y me faltan aquellos casineros que como lo puse en el post, ¿no? Donde anunciaba que te iba a entrevistar, pues con la gente que ha escrito la historia del casino en México, ¿no? Además, aunque no nos veamos, tus alumnos constantemente me han estado recordando, ¿no? Primero Marley y Alexis que te aman, ¿no? Que eres su maestra preferida. Luego, por ahí me salió el Dave Córdoba diciéndome también cosas hermosas tuyas. Luego Sergio Hunda, que acabo de entrevistarlo y también me dice, creo que lo dijo Alexis o no sé qué, pero sí, la mejor maestra del mundo mundial es Lexi. Entonces, pues aquí muy contento de que por fin haya cuadrado, además de que tenemos muchos años de conocernos, ¿no? Ay, sí, bien. Tú también eres toda una leyenda en esto de la salsa en México, por supuesto. Pues, mira, no sé si leyenda, porque siempre digo que los promotores, nadie va a Fusión a ver a Manolo, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? O sea, no hay nadie que diga, o sea, hay gente que tú, ahora que me preguntabas de casino, me decías, oye, Vanessa Lacedonia, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que diga, mames, ¿y qué taller va a dar Manolo? Nadie, nadie, ¿no? O qué va a hacer Manolo? Nadie. Pero sí tenemos que hacer que las cosas pasen, ¿no? Que creo que eso es lo que nos toca a los promotores. Bueno. Pero para empezar, fuerte, ¿no, Leslie? Porque hay mucha historia de tus alumnos, pero antes de haber sido maestra, pues fuiste ejecutante, bueno, y sigues siendo ejecutante, ¿no? Porque te sigo viendo bailar en los congresos y demás. Ujú. Pero hubo un algo que te llevó al casino. ¿Cómo es que llegó Leslie Vázquez al casino? Pues ya sabes, ¿no? Siempre, en mi caso fue mi hermana. Ella fue la que empezó a conocer el casino como tal, justo con Luis Martínez, con el indio. Ujú, Aquellas épocas en las que él daba clases en Casalam, ahí en la Condesa, en la Roma. ujú. Ella de alguna forma fue como su primer acercamiento al casino, a la salsa cubana, ¿no? Yo en esas épocas, te estoy hablando, el año 2000, me pasaba por acá a bailar salsa, ¿no? Yo desde chavita siempre he sido muy activa, me han gustado siempre los deportes, hice gimnasia rítmica, y por ahí de la prepa fue cuando empezó realmente el baile a llamarme más la atención, pero no salsa. Ya sabes, en esas épocas de uno de adolescente, pues Mm. eh, más como danza moderna, jazz, estas cosas, ¿no? Más de esas épocas, ¿no? En la edad. Pero ella fue la que me invitó a las clases de casino y así fue como llegué al famosísimo Salón Tarará. ¿Tú lo conociste, Salón Tarará, allá en la calle de Madero? En- Fíjate que ya no, ¿Ya no te tocó? no me tocó porque yo cuando era salsero, que también de esas épocas, ¿no? Yo vivía donde vivo actualmente, que es en Puebla, ¿no? Y yo conocía el mundo de aquí, ¿no? El rumba, el mojito cubano y todo eso, pero no conocía el tarara. Cuando llegué yo a Ciudad de México, ya no existía el tarara y luego le pusieron otro nombre y creo que ahora lo están resucitando, ¿no? De nuevo, creo, ¿no? Pero bueno. Pero digamos que esa fue... ¿Por qué llegué al casino? Por mi hermana, ella fue la culpable y lo más chistoso, seguramente a lo mejor le ha pasado a muchos también colegas bailarines, alumnos, que llegas al baile porque te invita una persona y la persona se va y tú te quedas clavado en la actividad, ¿no? Sí. A ella también le gustaba bailar mucho, obviamente, pero pues ella ya obviamente por otras actividades dejó de bailar y yo sí me clavé durísimo en esas clases de casino desde esa época. Y ahí empecé, en el Salón Tarara ahí con Luis Martínez en el centro. Ok. Ujú. Oye, Les, pero, y ahí empezaste con clasecitas como, ¿no? Como todos los niveles que en algún punto dan los casineros, ¿no? O sea, desde aprender a pisar, empezar
a escuchar la música y toda esa parte. Pero en ese momento era, como mencionas, ¿no? Como recreativo. Ujú. Sí, total. Sí, o sea, digamos, en esas épocas la verdad es que recuerdo mucho que la clase era tal cual, un espacio muy lúdico, muy recreativo, no tan, Ujú. pero pues obviamente pues el ambiente, la misma dinámica de del casino, todo eso pues lo hacía algo diferente a lo que yo normalmente pues había visto de salsa, ¿no? No había visto tampoco tanto, no tenía tantas referencias, pero particularmente la rueda era lo que era la novedad, ¿no? Lo diferente. Y recuerdo muy bien que en esas clases del tarará, ¿te acuerdas de Andrés Rosales? Del- No, 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 no tuve el gusto. Yo, seguramente ya nos hemos visto, pero no, no tuve el gusto. bueno, tenía una estación de radio que se llamaba Salsarareando, algo así, y él, Ah, esto es también, aparte del programa de radio, tenía como esos espacios de difusión de la salsa. Entonces, él realmente es el que tenía como el espacio, el tarará, y recuerdo muy bien que Luis, pues realmente no lo dejaban dar clase con música cubana, era salsa, digamos, salsa comercial, ¿no? Porque pues en esas épocas, pues la timba como tal no era tan conocida, de hecho, pues nunca ha sido tan comercial, ¿no? Pero recuerdo muy bien que acabando las clases, pues era el único momento en que le dejaban a Luis poner una timba, una salsa cubana, siempre ponía bambán, ¿no? Entonces era una dinámica diferente realmente, ¿no? O sea, sentir ya la clase con la timba es una conexión, digamos, especial, ¿no? También con la salsa se puede bailar perfectamente casino, pero pues era como el toque especial, ¿no? Y así fue como empezamos, bueno, en mi caso, así empecé en la salsa cubana. oye, y hablando, ya que hablas del indio, porque el indio finalmente es una referencia en el casino en México, ¿no? Que él ya tuvo, ya tuve plática con él y nos aventamos como 2 horas, pero es que verdaderamente la historia estaba interesante y sí llegamos al nombre de Andrés Rosales y a Víctor y a todos los salseros que en ese entonces convivían y vivían en esa parte. Ujú, Sin embargo, la pregunta aquí, Leslie, es, pues uno va, tú ibas a las clases del indio, ¿no? Eras una más que iba, que pagaba su clase y que demás, ¿no? Y ujú. empezaste a avanzar en este tema. ¿En qué momento, no sé si fue el indio o quién fue, ¿no? ¿En qué momento alguien dice, oye, Leslie, como que esto, o sea, qué bueno que te gusta, ¿no? Pero te vemos potencial. ¿En qué momento empieza a darse este cambio? Que nunca son en automático, pero siempre digo que hay como un momento donde hace un clinch el baile en la gente que amamos el tema del baile, donde dices, o sea, esto es más que salir a bailar el sábado, ¿no? Y a echarme unas vueltitas en una rueda, ¿no? Y que se ponga padre. ¿En qué momento el indio o quien haya sido dice, ¿no te interesaría empezar a preparar alumnos? Sí, yo creo que, bueno, como bien dices, para mí haber descubierto la salsa cubana fue como esa claridad, ¿no? De encontrar algo que me apasionaba muchísimo, que desconocía que existía, de hecho. Además que cuando lo empiezas a practicar, pues justamente te vas dando cuenta que se te da, ¿no? Que no eres tan malo. Y empiezas justo en este proceso de aprender clavado, ¿no? O sea, de rigurosa y religiosa clase todos los sábados en el horario, ¿no? Era como para mí mi momento de la semana, ¿no? Y así, pues, años, hasta que justo en esta constancia y en este, digamos, pues progreso, a lo largo que habrán sido, te estoy hablando que yo empecé en el 2000, por ahí como del 2002, 2003, fue cuando Luis pues ya nos propone a algunos alumnos ayudarlo, apoyarlo en sus clases, ¿no? En función Ujú. de la disciplina, de mantenernos presentes y que pues como te decía, pues había ya cierta habilidad desarrollada, ¿no? Entonces, digamos que esa fue como la parte de pasar de la parte recreativa de estudiante a la parte un poco más ya de enseñar, ¿no? De ser maestra, ¿no? Así fue como empecé, obviamente por la invitación de Luis para poder apoyarlo en sus clases. Y fíjate, no me equivocaba tanto en el título que puse de esto, porque si bien es cierto que entiendo que Luis es uno de los primeros cubanos no, no sé quién fue primero, ¿no? Porque eso de investigar quién fue primero, si el huevo o la gallina, es un rollo, ¿no? Pero sí entiendo que tiene un lugar muy especial de un cubano en México.
Sin embargo, creo que estoy ante una de las primeras mexicanas en el ambiente cubano, ¿no? Ujú, puede ser. Que, que seguramente empezó con este tema de las clases, ¿no? Hay históricos en la salsa, hay un Víctor, hay un Carmona, ¿no? Todos ellos, todos esos mexicanos que son parte de la historia de la salsa, pero estoy también ante una persona que fue parte de la historia del ambiente casinero, ¿no? ¿Cómo fue esa primera época para una mexicana en un ambiente que me parece que en ese momento había mucho cubano en México? O sea, siempre he pensado que en la salsa no hay tanto puertorriqueño ni neoyorquino, por no decirte no hay ninguno, ¿no? En México. Este, pero en el casino sí veo mucha gente de Cuba en México, ¿no? ¿Cómo fue esa primera época, Leslie, del casino para una mexicana, ¿no? Bueno, de entrada era la novedad, ¿no? Como te decía, realmente el casino era poco conocido. Coincido en que quizá sí había algunos cubanos, al menos en esa época, regreso un poquito a esa época, te estoy hablando del año 2000, 2003, 2005, hace prácticamente 20 años. Eran pocos los profesores que llegaron a tener esa, digamos, ese alcance, esa difusión. Creo que efectivamente el indio fue de los pioneros, o sea, es cierto, él es de los pioneros aquí en México, en la Ciudad de México por lo menos, en hacer esta labor. ¿Y cómo fue para mí? Pues realmente fue una actividad, pues muy distinta, ¿no? Además también la manera de poderlo practicar, pues también eran lugares muy limitados. Realmente música cubana, pues solo en Mamarrumba, ¿no? Era donde Ujú, estaba así, pues es un lugares que hoy por hoy sigue vigente, ¿no? Sigue existiendo. Entonces, no había tantos lugares para bailar como sabemos que existen hoy por hoy. Y afortunadamente, pues, digamos, pues ha ido creciendo poco a poco el gremio, ¿no? Ha sido complejo, ¿no? ujú, Un entrar pues a estos bailes de salón. Yo realmente nunca había hecho baile de pareja, ¿no? Lo poco que había hecho de baile, pues había sido, como te decía, como danza moderna, jazz, ¿no? Empezar en esta nueva dinámica de colaborar, no nada más con una pareja, sino además en grupo, en esta parte colectiva, pues era lo diferente, ¿no? Pero era muy divertido, era súper bonito, era pues como justo empezar a apoyar esa difusión, ¿no? En los pequeños eventos que en esa época existían. Llegamos a ir justo con Víctor, tú te acordarás, con Víctor Burgos Acapulco. ujú. Sí, yo tomé ese taller. Como la clase de casino fue como la novedad, porque pues realmente pocas gentes lo conocían y casi no sé bailar más que te decían en Mamarrumba, ¿no? Ujú, Pues era un poquito abrir brecha y además, pues sí, ¿no? La salsa, y además también en mi caso, pues tomar este rol en primer lugar, pues de follower, ¿no? Y luego, pues ya empezar desde una perspectiva de enseñanza, de ser instructora, pues empezar a jugar ambos roles, ¿no? Que también eso era como parte de poder seguir en mi preparación para enseñar, ¿no? Entonces fue retador, fue algo, digo, a mí me encantaba, o sea, tener la oportunidad de aprender de esto que me apasionaba tanto, de además tener la oportunidad de enseñar después y de irte adentrando más en la actividad, pues para mí realmente fue algo muy enriquecedor, algo que agradezco mucho y me siento muy afortunada de haberlo descubierto y de seguir aquí en el camino, ¿no? oye, pero bueno, yéndome hacia esa época, un poco solo para terminar de ver todo el contexto, porque ahorita vamos al tema del corazón, ¿no? El tema de la pasión del baile, pero hay un tema de contexto distinto, ¿no? Estamos hablando de principios de los 2000, que evidentemente no es lo mismo que es el día de hoy. Hoy las carteleras, bueno, hoy hay un evento de mujeres en breve que acabo de hablar con Selene hace poco, que Ujú, está lleno de mujeres de todo el mundo, ¿no? Hoy hay eh, movimientos también al interior de la danza bien importantes de la mujer. Sin embargo, estamos hablando del principio del siglo, ¿no? ¿Cómo era el contexto para una mujer que tenía que aprender ambos roles en el ambiente cubano? Creo conocer lo que pasaba en la salsa, porque ya estaba yo metido ahí ujú. para entonces,
Pero ¿cómo era para en el ambiente casinero el tema de la mujer? Porque hoy hay mujeres enseñando, hoy hay mujeres haciendo esto. Yo mismo tomé una clase contigo ahí en San Rafael, Ujú, sí, ¿no? Este, y tú enseñabas los dos roles, ¿no? O sea, tenías que hacer ir y venir, ¿no? Pero en esos talleres, cómo era para una mujer abrirse paso en este ambiente de la danza, en la parte de la timba, ¿no? O del casino, pues. sí, como bien dices, pues evidentemente a principios de siglo la situación era muy diferente, ¿no? Hoy afortunadamente hay mucho más apertura y todo este tema género pues ha abierto muchas oportunidades, pero en esa época para mí, pues realmente el casino, hablo de lo que, pues, de mi experiencia, pues es un baile al final un poco, ¿cómo decirlo? Pues más orientado hacia el varón, Ujú, ¿no? De entrada, pues la naturaleza de los bailes de salón, pues es siempre el rol de líder follower. En esas épocas, pues el rol de líder siempre era el hombre, ¿no? Y en esas épocas el rol del follower siempre era la mujer. Era como difícil eh, como tener esta visión de que pudieran cambiarse esos roles, de que una mujer pudiera guiar, ¿no? Al menos en lo social. A lo mejor a la parte de ser instructora pues se entendía, pero justo ahí fue el reto, ¿no? Como que en función del conocimiento, de la preparación, de la práctica, pues un poco es irse haciendo uno ese lugar, ¿no? De yo como mujer perfectamente puedo estar capacitada para poder guiar o para poder enseñar desde un rol de líder, cuando en ese momento, en esas épocas, no era algo normal, no estaba normalizado, ¿no? Hoy por hoy, pues es algo muchísimo más normal para toda ujú, en un ambiente no nada más técnico, sino también pues recreativo, ¿no? Social. Pero en esas épocas, pues para mí fue como prepararme bien, como de tomármelo en serio y tener como esas bases y esa solidez, pues para poder también proyectar esa credibilidad, ese saber y de que podía ser capaz de enseñar y de transmitir eso, ¿no? Fue complejo, ¿no? Pero pues te decía, pues en esa época para mí era religiosa mi clase cada sábado y después obviamente cuando empezamos ya a enseñar, pues era también entre semana, ir haciendo un método, ir siguiendo más o menos un proceso y sí, abrirse espacio entre, pues la mayoría de los profesores, más bien, casi todos eran hombres, ¿no? ujú, Hacerte el espacio, pues era complejo, era difícil, era retador porque pues además también la sociedad, la gente no está acostumbrado a que te guíe una mujer, ujú, ¿no? Pero creo que en mi caso, pues me ayudó mucho el tratar de ser constante y muy disciplinada. Y eso me ayudó mucho como a abrirme puertas y empezar como a generar esa confianza en la gente, ¿no? Decir, ah, sí se puede, ¿no? También una mujer perfectamente puede guiar y enseñar y tomar un papel en una actividad que pudiera pensarse propiamente dirigida por hombres, porque así había sido muchos años. Entonces, creo que sí, en mi caso me siento afortunada, como bien un poquito lo comentabas, de ser pionera en ese sentido de empezar como a abrir oportunidades también hacia otras mujeres, de decir, podemos también tomar este rol de guiar, de enseñar, de dirigir, ¿no? Obviamente con sus respectivos retos, como te decía, porque hay mucha gente que no le gustaba, ¿no? Ay, no, yo quiero que me guíe un hombre. O el, o sea, como esos todavía esos sesgos, ¿no? De género, ¿no? Afortunadamente eso se ha ido aligerando muchísimo y hoy por hoy pues ya la situación es muy distinta, como bien dices, ya hay más difusión hacia eventos de mujeres y a tomar como otros roles, porque pues efectivamente la salsa y como seguro tú lo sabrás en la parte de la salsa, pues existían esas brechas, ¿no? De lo que tenía que hacer el hombre o lo que tenía que hacer la mujer, pero eso creo que se ha ido aligerando. ¿Fue complejo? Pues sí. Difícil, sí. A mí lo que me ayudó fue ser muy constante, muy disciplinada, muy clavada, muy apasionada y creo que eso me abrió puertas. y dijiste una palabra que me interesa y de ahí agarrarme, porque ya hablamos del contexto, ¿no? Un, un principio de siglo donde la música cubana tiene este efecto de conectarte. Además, no sé quién haya sido el primero, pero me parece que he platicado con muchos bailarines y este efecto de Chayanne, ¿no? Bailando con Vanessa Williams en Baila Conmigo, el tema de la rueda,
creo que impactó en el mundo de manera muy positiva porque conozco muchos bailarines de esa época y casi todo el mundo se refiere a esa parte. Que luego me da también mucha risa, ¿no? Porque no conozco a todos, pero yo decía, en esa rueda de casino está Albert Torres, que no es cubano. Está ahí ¿O qué interpreta? Chayanne, que aunque hace papel de cubano, no es cubano. Este, y demás y demás y demás, ¿no? Pero estamos hablando de una época diferente, en un contexto eh, más machista, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Tal cual, ¿no? Un contexto más de hombres, ¿no? Eh, por este tema de líder y follow, y creo que ha ido cambiando esto, ¿no? Las clases, yo recuerdo en los congresos en ese entonces, pues estaba el hombre y la mujer acompañaba y la mujer como que enseñaba los adornos y listo, ¿no? Eso era lo que se vivía en esos primeros congresos y hoy sí el switch ha sido diferente. Pero bueno, en todo ese contexto, Leslie, hay una parte que yo digo, tiene que haber un switch, ¿no? Sé que se fue dando poco a poco, pero ¿en qué momento descubres que esto ya no es reventón, nada más, ¿no? Ya no es fiesta, sino que empieza a ser una pasión, ¿no? Un algo que uno llega a bailar y dices, este es el momento más importante de mi semana, en el momento en el que me pongo a bailar, que escucho la música y en ese momento yo ya quiero bailar y lo que hago es alzar la vista para ver con quién bailo, ¿no? Ujú, Y se vuelve pasión y esa pasión se termina convirtiendo en vocación. ujú. O sea, ¿en qué momento tú decides esta parte de, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mis días? Híjole, yo puedo decir que en dos momentos en mi trayectoria, ¿no? El primero, muy, muy importante, es cuando justo llegué a las clases y al conocer esa dinámica, la actividad, el poderla ya ejecutar, fue como claridad de, wow, esto me encanta, quiero hacerlo siempre, pero obviamente desde una parte recreativa, ¿no? De diversión lúdica, la parte que tú dices. Cuando paso a este momento en que tengo la oportunidad de enseñar, en mi caso, pues digo, trato siempre como de, ok, ¿no? Ya pasé de la parte social, ahora la parte de ser instructora. Para mí era como, pues necesito mejorar, necesito prepararme, porque pues yo misma pues sentía que era lo necesario pues para poder seguir creciendo, ¿no? Todavía quizá en esas épocas, cuando empecé a ser instructora, no me veía como que ya voy a dejar todo por el baile, ¿no? Sin embargo, ya era para mí una actividad, digamos, muy importante en mi día a día, ¿no? De esas veces que yo me acuerdo, trabajaba en Santa Fe, año 2003, y los jueves era el jueves riguroso de la clase en Mambo Café Insurgentes, ¿no? Entonces, Ujú. hasta Insurgentes Sur. Y para mí era, pues, ¿cómo le hago? No sé, tomo mi taxi, mi transporte, ahorro para mí, o sea, lo que fuese, pero era como esa disciplina, ¿sabes? Como decir, pues si ya ahora estoy enfocada en esta actividad que me llena, me hace feliz, me permite también crecer, desarrollar este tipo de cosas como ser disciplinada, tener constancia, mejorar, pues tengo que dedicarle el tiempo. Tengo que dedicarle el tiempo y tengo que poner de mi parte, pues para seguir creciendo, si es algo que me gusta y me apasiona. Quizá ahí, en esas épocas, empezaba yo ya a ver el casino, el baile, como algo un poco más, ya no tan solo una actividad que me estaban ya pagando, ¿no? Por dar clases, pero que a lo mejor, pues, el día que dejara de hacerlo, pues ya no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, cada vez tomaba para mí mayor relevancia, importancia, ¿no? Y así fue como empecé yo mucho a buscar eventos, competencias, la manera de poder formar un grupo también de gente loca como yo que quisiera seguir en este apasionamiento, ¿no? Y poder, ya no nada más de forma individual, sino un poquito ya en esta parte colectiva, porque al final la rueda de casino, pues, te pide esta colectividad, pues empezar a hacer proyectos más de poder competir, de ir a otros lugares, ¿no? Tuve mucho la referencia del evento de Víctor Burgos de Acapulco, después el Indio también hizo sus propios eventos, y yo empecé a investigar sobre qué otros eventos había, ¿no? Así pudimos viajar a diferentes lugares, ¿no? Fuera de México. Y ya fue entonces cuando ya vi el casino como una actividad más, como un estilo de vida, ya no solo como una actividad adicional a mi trabajo, digamos mi trabajo empresarial, sino también hacerlo parte de un estilo de vida para mí, ¿no? Y entonces fue en el 2014
donde ya decidí dejar mi vida, Godín, Sí, es mejor que empresarial. ajá, y ya dedicarme al 100% al baile, ¿no? Yo tenía muy claro, o sea, llegó para mí un momento en ese año, como por ahí del 2000, sí, 2013, 14, y yo decía, ya, o sea, yo lo que quiero es bailar. Entonces ya tenía yo, obviamente, desde antes actividades importantes, ¿no? Ya había hecho el Mayan, he empezado a hacer el Mayan, ya tenía yo mis grupos de baile, bueno, el grupo de baile donde, que fundé con Rey y con Alan, el CMB. Y entonces, en función de que yo veía que esto crecía, que el gremio crecía, que había cada vez más eventos, ya teníamos el Mayan corriendo, pues decía, sí se puede vivir del baile, ¿no? Obviamente con ese esfuerzo, esa dedicación. Yo Claro. tenía que sí, obviamente quería seguir en el baile ya como un estilo de vida al 100, pues tenía que dedicarme al 100% a eso. Entonces dije, no puedo dividirme, o sea, no puedo dividir todo mi tiempo, mi energía, mi atención en dos cosas, ¿no? Y ya obviamente mi trabajo corporativo, pues ya no me llenaba igual, ¿no? Hice muchas cosas gracias a mi trabajo corporativo, pero ya no me sentía yo del todo plena. Entonces ahí fue cuando decidí dedicarme al 100% pues, al baile. Ahí fue, digo, como el segundo momento en mi trayectoria donde sí dije, ya de aquí soy, y si no es ahora, pues la vida sigue pasando, entonces todavía yo creo que era como el momento para enfocarme al 100% en el baile, ¿no? Ya sea, pues justo como profesora, como directora de grupo, como emprendedora con los eventos. Entonces, y todo eso obviamente pues te pide tiempo, ¿no? Te pide Claro. atención, organización, planeación, ¿no? Entonces, eso fue como mis momentos críticos, ¿no? Uno, pues cuando descubrí el baile, cuando dije, es una actividad que quiero seguir, quiero aprender, quiero profundizar. Y luego este segundo momento donde dije, ya, aquí quiero, esto es lo que quiero realmente hacer de mi vida. Y eso fue hace 11 años. Entonces ya llevo un ratito. Sí. Oye, Les, pero esto, digo, al final, esto es como un salto al vacío, ¿no? Cuando uno tiene un trabajo godín, como dices tú, si lo sabré yo, que también yo estuve, me tardé un poco más que tú, yo pues tuve fusión desde el 2011, pero fue en el 2023, principios del 2023, cuando ya dije ya, ¿no? Ya, that's it, ¿no? Ok. Más reciente, sí, sí. Y sí, yo pensé que iba, es que yo ya nada más quiero trabajar en mi evento, puta, ahora trabajo en una locura, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, qué implicó esto? Porque esto es un salto al vacío, ¿no? Como quiera una vida corporativa, te da un aguinaldo. Me muero de risa o me moría yo de risa con todo. Hoy todos mis amigos viven del baile, ¿no? Mis amigos hoy día son bailarines, ¿no? Y cuando llega diciembre, todo el mundo pone, ¿cuánto quisiera yo un aguinaldo como todo mundo, ¿no? Este, Reparte de utilidades. Me encanta el reparto de utilidades y a mí no me reparten nada, de nada, ¿no? Desde esa parte, ¿no? Que es al final, cuando uno tiene una vida godín, ocupas el 100%, bueno, no el 100% de tu tiempo, pero una gran parte de tu tiempo en una empresa que quincena a quincena te tiene un depósito en el banco, ¿no? Y hay una seguridad económica, personal y hasta cierto punto emocional, ¿no? Porque hoy abres los ojos desde el lugar donde estés en el baile, ¿eh? Como bailarín, como promotor y todo esto, y tú dices, hoy me tengo que ganar el pan, ¿no? Y a lo mejor como promotor además se vuelve extremo, porque te ganas en una vez al año, te tienes que ganar todo el año, ¿no? Entonces, Ujú. en el caso de los bailarines, pues todos los días te tienes que levantar con una meta, ¿no? Y eso estamos hablando primero de esta parte económica que siempre la menciono porque yo digo, es importante porque esa mala costumbre de pagar la renta, comer, este, todos los días, darte tus gustos, ser bailarín o bailarina, sobre todo en el caso de las mujeres, implica maquillaje, vestuarios, piedra, o sea, Todo. bla, 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 bla. Que cuando hay un trabajo godín, pues picas de aquí, jalas para acá y metes aquí y metes en esta canasta. Pero ¿qué implica desde la parte económica hasta la parte emocional seguir
esta pasión que ya es una vocación. Sí, eso que comentas fue también para mí un punto de inflexión. Eh, sí, yo creo que gracias a todos los años que trabajé en este trabajo, como bien dices, estable, remunerado, con tu quincena o tu mensualidad segura, ¿no? Porque afortunadamente yo tenía un contrato indefinido, entonces pues sabía que tenía yo mi trabajo seguro y gracias a ello realmente pude emprender muchas cosas del baile, porque tenía esa certeza económica, ¿no? En lo que los proyectos personales van madurando, van creciendo, los vas desarrollando, pues como todo, ¿no? Siempre hay un costo-beneficio, ¿no? Al principio es costo, 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 inversión y no ves mucho retorno hasta ya después de un tiempo, ¿no? Entonces, durante los 11 10 años que estuve trabajando en este ambiente corporativo, pues pude, digamos, dos cosas. Bueno, tener, digamos, la certeza económica, que me daba cierta estabilidad, como bien dices, también emocional, porque saber que tenías siempre ese sustento ahí. Y al mismo tiempo, en paralelo, ir desarrollando estos proyectos personales, ¿no? Los proyectos de baile, los grupos de baile, los eventos, en este caso, pues el Mayan, por ejemplo. Eh, y eso me permitió, de alguna forma, tomar la decisión muy consciente de que el día que yo dejara la vida corporativa es porque iba a tener de alguna forma este sustento económico, ¿no? La verdad es que para mí fue como yo soy mucho de la creencia de que todo sucede por algo y nada es coincidencia. Ujú. La vida cuando tienen que suceder. Es algo que a mí me ha funcionado, lo creo y creo que realmente así pasa. Más que suerte, creo que realmente son las cosas que van fluyendo y se van dando en la vida. Entonces, después de 10 años de haber trabajado en la empresa en la que yo estaba, tuve la oportunidad de poderme, digamos, de poderme jubilar, por así decirlo, de tener una liquidación. Ujú. Eso a mí me permitía tener una proyección de gastos, de poder liquidar deudas, de pagar cosas grandes, ¿sabes? De tener ese colchón económico, además de los proyectos de baile que yo ya estaba ejecutando en ese momento y que ya me estaban empezando a generar, pero no eran, digamos, no era todavía no estaban todavía al nivel óptimo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, gracias realmente que tuve ese momento en el trabajo económico que me permitió tener esta liquidez, fue que yo tomé la decisión de dedicarme solo al baile. Quizás si no hubiera llegado esa circunstancia en mi vida, hoy por hoy sería otra mi historia, ¿sabes? Pero justo al tener como ese sustento fue que me arriesgué, ¿no? Como bien decías, es un poco dejar esa estabilidad laboral, económica, emocional, pero también sabiendo que al momento de hacer esos sacrificios vas a recibir también otras ganancias, otros beneficios tal cual, ¿no? En la parte, no nada más en la parte, digamos, profesional, en la parte de la vocación, sino también al momento de poder seguir desarrollándote en esta parte empresarial, ¿no? De también ver tu pasión, pues no nada más como algo que te hace feliz, sino también algo que puede prosperar, que puede generar. Entonces, yo tomé esa decisión en función de eso, ¿no? De esa circunstancia que tuve en mi vida en ese momento que me permitió tomar esa decisión. O sea, como que todo, te decía, como que siento que todo se alineó, ¿no? Así como que fueron las señales del universo y de todos los astros y de Dios. Y ahora es cuando ya no lo pienses, es como esas decisiones de la vida que si no las tomas, no sabes si las vas a volver a poder tener, ¿no? Entonces yo me siento muy afortunada porque como que mi sentimiento, mi situación, digamos, profesional, yo ya me sentía como estancada, no me sentía ya feliz, tenía ya mucho deseo de dedicarme solo al baile, que era lo que me llenaba, me apasionaba y donde pues pude conocer personas muy, muy valiosas, muy importantes en mi vida. Y yo quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces de repente llega este momento en mi vida laboral que te están como poniendo así, ya sabes, la bandeja de oro, mira, tómala y pues ahora es el momento, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí eso fue el momento clave que me ayudó a tomar la decisión arriesgada, ¿no? También en esa época también tuve muchas personas que me dijeron, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a dedicar solo al baile? Estás loca, de eso no vas a vivir, seguro te va a dejar un rato y después no vas a saber qué hacer. Entonces yo decía, pues no importa, si no funciona, pues todavía tengo una experiencia,
de años en esta parte laboral y si no, no funciona, pues ya regresaré. Pero lo que más me pesaba era no darme la oportunidad de dedicarme realmente al 100% con lo que eso implicaba, o sea, dedicarle ya más tiempo, dedicación, planear demás a esto, ¿no? Al baile. Entonces, así fue como tomé esa decisión, teniendo, digamos, este sustento económico, la verdad es que sí, para mí fue muy importante. Y ya a partir de ahí, decir, ya ahora sí, al baile al 100% con todo lo que eso implica, tomando los riesgos que eso implica, pero también muy contenta de poder hacer ya, digamos, con toda la entrega, esto que ya había empezado desde hace muchos años, pero pues estaba yo dividida, ¿no? Entre la parte empresarial y la parte dancística. Pero pues cuando uno quiere realmente hacer que un proyecto funcione, pues te tienes que enfocar y te tienes que dedicar y tienes que planear y tienes que prepararte. Y yo estando en esta como en en estas dos actividades, pues no podía, ¿no? No podía. Entonces, sí fue como tomé esa decisión. Oye, Les, y muy bien, ya vimos que llegas y de repente volteas a tu cuenta de banco y dices, sí salgo, ¿no? Un rato, Por un rato, respiro. Un rato está bien. Pero hay otra parte que de repente ya tiene al menos 9 horas, 8 horas laborales y una de comida, ¿no? Que ahora son libres, bueno, no libres. Ahora tienes un tiempo, ¿no? Porque antes eras una godín bailarina y de repente ahora eres una bailarina emprendedora. ajá. ¿Qué hace alguien que, porque tú estás platicando es una historia que a mí me identifico mucho con ella por mi pasado laboral, ¿no? Porque pues creo que hasta nos conocimos en mis épocas de colgatero, ¿no? Porque ya pasaron varias empresas desde Colgate conmigo. Este, pero de repente tienes al menos, por eso digo, al menos, y digo al menos porque, o sea, horario de 8 horas, Godín, Es pues corto. que te lo creo tu abuelita, ¿no? O sea, y viviendo en Ciudad de México, pues No, no son 8 horas. O sea, son la pinche hora que te lleva al trabajo, más la hora que te regresa del trabajo, más las 8 del trabajo, más la comida, más no sé en qué hayas trabajado, pero en ventas nos decían, tenemos horario de entrada, no de salida. Entonces, uno le da el tiempo a una empresa, pero de repente todas esas horas ya son para ti. Y lo comento porque hay mucha gente que no va a tener esta experiencia, ¿no? Que de entrada va a querer llegar al baile, ujú. ¿no? Y dedicarse, brincar de la prepa a bailar. De repente, ¿cómo es la vida para alguien que se da cuenta que ahora su 100% es el baile? ¿Cuáles eran tus actividades? Que esta pasión, que es vocación, requiere, pues, como dijera Víctor Burgos hace muchos años en sus talleres, comerse un plato de arroz con un par de huevitos para echarle ganas todos los días, ¿no? O sea, ¿qué hacía Leslie ahora con todas esas horas disponibles? Porque ahora es, ajá, bienvenida, tienes ahí, pero tienes que ponerte a chambear, mija, porque el dinero tiene una métrica que se empieza a acabar, güey, ¿no? Y tú necesitas generar. ¿Qué Ujú. pasó con todo ese tiempo? ¿Qué hace alguien que se decide por el baile de tiempo completo? Pues al principio, bueno, la verdad es que decía, wow, como dices tú, ahora tengo mucho tiempo. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo lo aprovecho? ¿No? Justamente, cómo no perder esa oportunidad. Yo, bueno, desde que te decía, tuve oportunidad ya de colaborar con el indio, siempre traté de buscar la manera de prepararme. Fue justo desde el 2003 que empecé a ir a Cuba, a varios eventos, al famosísimo baile en Cuba, después varios años. Y luego te decía también una oportunidad, buscar la oportunidad de seguir creciendo. O sea, digamos que lo que me dolía mientras yo estaba como Godín era no tener el suficiente tiempo para poderme preparar o para poder planear proyectos, etcétera, ¿no? Y el poco tiempo que tenía, pues justo, ¿no? Era como todo el tiempo dedicarlo a eso. A partir de que dejo la parte Godín y ya tengo todo este tiempo, como bien dices, libre, lo primero que hice fue justo eh, planear dos proyectos importantes que yo tenía, que era hacer mis propios grupos, mis propios
academias, por así decirlo, ¿no? Entonces era tratar de administrar, obviamente, en todo este tiempo los proyectos hacia adelante que yo quería desarrollar, que ahí fue donde realmente inicié Dance Team Bison Timberas en el 2014. Recién salí de IBM, que es donde yo trabajaba, pues a poderle dar vida y planear estos proyectos para que evidentemente crecieran también la parte económica, ¿no? O sea, Ujú, de poder determinar nuevos lugares donde dar clase, nuevos horarios, qué se va a enseñar, cómo voy a poder trabajar o desarrollar un grupo de baile, ¿no? A qué actividades o a qué eventos vamos a poder participar, porque además en paralelo pues seguía yo teniendo el Maya. Entonces, eh, a raíz de tener todo este tiempo fue que pude crear estos dos proyectos personales, de los cuales siempre había tenido como muchas ganas de poder desarrollar y que no había podido por el tiempo, porque no me daba la vida. Pues como bien dices, ¿no? Era Godín bailarina y de repente ya fui bailarina emprendedora y fue justo donde pude crear los dos grupos de baile y además, obviamente, hacer crecer el Maya en la medida de lo posible, ¿no? Y otra parte importante para mí era seguir preparándome. Entonces, al tener ya más de este tiempo, pues yo traté de administrarlo de esta forma. Una es, te digo, planear, crear nuevos proyectos que me permitieran, además de desarrollarme en la parte profesional, pues obviamente que me generaran, ¿no? Que me generaran económicamente un ingreso. Y la otra fue, pues también yo seguirme preparando como bailarina, como instructora, como ejecutante. Y así fue como también empecé a tomar muchas clases, traté de viajar a otros lados para seguir pues creciendo, ¿no? Era como la oportunidad, ya tenía por fin el tiempo, entonces pues tenía yo que aprovecharlo de la mejor manera. Si no hay una disciplina también ahí, como una visión clara de, ya dejé mi trabajo, ¿no? Mi estabilidad económica, laboral, ahora tengo que hacer el mejor uso de este tiempo que por fin tengo para, para generar nuevas cosas, ¿no? Y también para mí, o sea, también era un tiempo que yo quería dedicarme para crecer, para aprender. Entonces trataba yo de equilibrar eso, ¿no? La parte del proyecto personal, la parte del congreso y la parte de yo seguir creciendo, de darme la oportunidad de seguir, de regresar como a ese momento de goce, de cuando descubrí el casino, no tenías ninguna otra preocupación más que aprender y divertirte. Acá era, ok, ahora sigo nuevamente siendo alumna, pero obviamente desde una visión mucho más completa, como más profunda, de seguir disfrutando el baile, pero también de seguir capacitándome, tanto en la parte, digamos, como emprendedora, como profesora, como directora y como instructora, ¿no? Porque al final eso es lo que me iba a dar de comer, como bien dices. Ahora eso es lo que me va a dar el sustento, ¿no? Entonces yo me lo tomé muy en serio y para mí era eso, ¿no? Era planear mis proyectos, mis grupos, mis clases, seguir dándole empuje al Mayan y yo misma pues seguir preparando. Obviamente pues buscando darle disciplina. Si lo voy a hacer, pues tratar de no, yo misma no boicotearme en ese proyecto, ¿no? Es difícil. ujú. Hay esa disciplina, esa decisión, esa convicción, pues muy fácilmente luego la gente pues declinamos, ¿no? O sea, porque sí, ya no hay nadie atrás de ti, ya no tengo el jefe, ya no tengo el coordinador. Cuando uno está en esa parte, pues digamos, siempre hay alguien arriba, ¿no? Pero aquí Claro. hay el jefe y uno mismo tiene que buscar esa disciplina y seguir ese plan para que las cosas sucedan. Entonces, en mi caso, pues traté de hacerlo, traté en ese sentido de tener ese objetivo, esa meta y trazar un plan al cual seguir, ¿no? De diferentes formas, poniendo fechas, poniendo objetivos, diciendo quiero participar en este evento, quiero lograr este tipo de alumnado, ¿no? No sé, como dices tú, a lo mejor tal cantidad de ingreso al mes, diferentes formas que uno tiene que ir buscando para, teniendo esas metas claras, pues ponerlas en acción. Fue difícil. Fue difícil porque uno se confía de que tienes, como bien dices, en la cuenta el recién ingreso y dices, ah, se relaja uno un poquito. Y sí, está bien relajarse un poco también, ¿no? Pero no, uno no puede quedarse ahí porque pues el dinero va y viene y tan, ¿no? Y como bien dices, pues si ahora esto es lo que me va a dar de comer, tengo que buscar un método que me dé esa disciplina, me dé esa tranquilidad, me permita seguir disfrutando y aprendiendo, pero al final me permita seguir generando. Y para mí también lo importante era seguir compartiendo, poder seguir dando clases. Para mí eso ha sido,
de las cosas que más agradezco el baile, ¿no? Que he podido compartir lo que me apasiona. Hoy por hoy te puedo decir que me gusta bailar, lo disfruto, pero lo que más me encanta hacer es enseñar. Mm. Me encanta. Hoy por hoy es lo que más gozo, lo que más disfruto. Y justo a partir de ese momento de tener ya esta actividad como mi única actividad de ingresos, pues fue, te digo, buscar la manera de profesionalizarlo, de no solo verlo como un hobby que te trae dinero, no. Ya esta es una profesión, entonces como tal hay que darle el peso, hay que darle como la disciplina, como la organización, como si estuviéramos en una empresa, pues tal cual, es una empresa personal. Entonces tú y yo, bien, tú y yo lo sabemos porque venimos de ese ambiente corporativo. Entonces creo que ha sido un beneficio que los dos tenemos, que quizá hemos venido un poco permeando hacia nuestros proyectos lo que aprendimos en esta vida corporativa. Por eso yo ahora me siento muy afortunada de haber aprendido en esta parte, porque después creo que me sirvió para mis proyectos personales, sean del tamaño que sean, no importa, no importa si es dar clases solamente un día entre semana o si es un congreso, ¿no? Creo que todo evento o todo esfuerzo al que uno pone justo ya la mira o el objetivo, pues es darle la misma relevancia, ¿no? O sea, ponerle este objetivo, una planeación, ponerle trabajo. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer en este caso, pues en mis proyectos y más desde el momento en que pues solo vivo del baile. Y también la otra parte importante es, habiendo estado acostumbrada a esta estabilidad económica de la vida corporativa, al año de que dejé la empresa, entré al TEC de Monterrey. Ujú. Ya llevo 10 años en el TEC. Entonces, eso me ayudó también, Manolo, un poquito a estabilizar las cosas. Mm. No nada más tener la parte, digamos, un poco más volátil, ¿no? De los proyectos propios, de las clases, de los congresos. El congreso, como tú bien sabes y como bien lo dijiste, pues es un shot en el año, ¿no? Si no te fue bien en ese shot, chispas, ¿no? Te quedas con deudas, con temas, tú y yo lo sabemos muy bien. Entonces, ajá, te veo así tu Ya cara. ni me digas porque el viernes empiezo un congreso, entonces hay mamacita, pero Vas a ver, va a ir bien, ya tengas experiencia. Pero pues yo nada más hacía el Mayan y la verdad es que pues era el evento, ¿no? O sea, entonces, si te puede ir bien, te va súper bien, pero si te va mal, pues te va súper mal, ¿no? Entonces, yo lo que traté de hacer en mi caso fue, ok, tener esta parte finalmente de mis proyectos y poder dedicarme y enfocarme. Y traté de buscar otra fuente que me diera cierta estabilidad, pero que siguiera yo haciendo lo que me encantaba hacer, que era bailar y enseñar. Y entonces, afortunadamente, también en mi caso, pude entrar al TEC de Monterrey y desde entonces también tengo esta parte, digamos, laboral, que además me ha dado muchísimo porque, te decía, yo creo que ha sido donde más he podido justo, ¿no? Seguir compartiendo pues todo este amor por el baile, ¿no? Aparte de mis proyectos, digamos, ya míos, los propios, pues en una escuela, a un nivel universitario, ¿no? Porque yo empecé a esa edad, a los 20. Entonces, es padrísimo para mí como encontrarme con estos chavos de estas edades que van descubriendo, como fue mi caso, ¿no? La salsa cubana y veo cómo les brillan los ojos de, wow, eso está divertidísimo, me encanta, ¿no? Entonces, esa es la parte que también, además de la estabilidad económica, me da mucho. creo que entró una llamada. Ya le dimos bye. Muy bien. Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas que te digo nada más porque el tiempo nos mata, pero ah, hay muchas cosas que yo creo que los bailarines de hoy, y más bien no los bailarines, la gente que nos dedicamos en algún punto a una parte de la danza, tenemos que entender que no todo es artístico, es lo principal, ¿no? Yo siempre pienso que los bailarines son los que mueven este medio, ¿no? Sin embargo, hoy, para vivir del baile, uno necesita un montón de cosas que tiene que aprender, porque si quieres cobrar es porque sabes vender, entonces necesitas aprender a vender. Entonces, si quieres dar clases, pues necesitas aprender algo de marketing porque necesitas publicitar tus clases, ¿no?
Y hoy en el mundo de las redes sociales, pues tienes que tomarte uno, dos, tres o varios diplomados de redes sociales, porque si no, no sabes cómo funcionan, ¿no? Y no sabes cómo te acercan. Y pues hay que ir con el tiempo. Ahorita hablas de cuando empezaste el tema del Maya. Yo me acuerdo cuando empecé Fusión, ahí andaba yo pedía yo mis flyers y andaba con una pinche caja tremenda con algo que olía a pintura fresca, ¿no? Que eran mis flyers y andaba yo repartiéndolos y luego sentía feo porque los hacían avioncito, me encontraba ranitas con mis flyers y demás. Pero bueno, esa época del papel ya acabó y ahora estamos metidos en las redes sociales. Que qué bueno que he aprendido porque hoy estamos platicando contigo, ¿no? De toda esta experiencia. Pero sí yo creo que dedicarse a bailar, pues tiene un tema de responsabilidad. Lo amo, sí, güey, pero hay que comer, Ujú. ¿no? Lo amo, sí, güey, pero hay que ir a dar clases, güey, ¿no? O sea, y no hay de que, ay, hoy me dio huevita, ¿no? Porque no eres el que da básicos, güey, eres el responsable del TEC de Monterrey y demás. Y bueno, me parece que en el camino has encontrado a muchos alumnos. Apenas Sergio me hablaba de que él te conoció en el TEC, como alumno del TEC, y se inspiró o ha sido inspiración para hoy los que están empezando a decidir o que están en esta etapa donde todavía son godines, pero ya tienen este tema en el baile y está este run run en la cabeza de esto es lo que amo y pero pues hay que comer, güey, pues sí, pero hay que pagar la renta, pues sí, güey, pero hay que y entonces se empieza a generar toda Sí. esta parte. Muy interesante. Yo creo que Y es como clave y es un buen mensaje a estas nuevas generaciones, que me encanta que justo hay estas nuevas generaciones muy, muy jóvenes que eh, están viendo el potencial del baile como una profesión, ¿no? O sea, creo que en estas épocas ya el hecho de quererte dedicar a una actividad artística, no solo el baile, a una actividad artística, sea la que sea, pues hoy por hoy empieza como a poder tener un poco más de credibilidad, por así decirlo, ¿no? Porque como te decía, seguramente en nuestras épocas quererte dedicar al baile era de, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Porque como que nada más se veía la parte tal cual, ¿no? La parte emotiva, la parte creativa, la parte del show, y quizá no se alcanzaba a ver lo que llegar ahí representa, o sea, de lo que hay que hacer atrás, ¿no? Pero como bien dices, cuando ya lo tomas como una actividad eh, profesional, el ser profesional es entender que, ok, la danza es la base, ¿no? Es la esencia en este caso. Pero atrás de eso, como un proyecto, hay muchas otras cosas en las cuales hay que profundizar. Aprender a dar, aprender a vender, aprender a publicar, conocer de redes, hoy por hoy, aprender de finanzas, aprender de proveedores, aprender a hacer networking, ¿no? O sea, realmente son otras muchas más habilidades que a veces como artistas nos pesan, ¿no? O sea, ay, la parte burocrática, la parte administrativa, ¿no? Pero es algo que hay que hacer sí o sí si uno realmente quiere profesionalizar, ¿no? O sea, me gusta un poquito el término porque a veces creo que nos hace falta verlo así, ¿no? La parte emotiva, divertida, lúdica, está bonito el show. ¿Sí me escuchas? Bueno, bueno, ¿me escuchas? Hola, hola. Veo, no te escucho. A ver, sube tu volumen. Ah, ya te escuché, ahora sí. Me quedé en profesionalizar, que te gusta el término profesionalizar. sí, me quedé ahí porque justo creo que es lo que a veces nos falta en función de no solo ver la parte del objetivo, más bien del producto final, ¿no? No solamente el aplauso en la exhibición o el premio en la competencia, sino justamente el entender que el llegar a ese momento de profesionalización implica toda esta preparación atrás, ¿no? Cosas que a veces nos cuestan o que no nos gustan, ¿no? Como decías tú, la parte de vender, la parte de organizar, la parte del marketing, la parte del networking, la parte de las finanzas, de manejar proveedores, de negociar. Se vuelve realmente una empresa,
es una empresita. Entonces, yo lo que podría comentar en mi caso es que fue necesario profundizar en todas esas cosas. Sobre todo lo viví en el Mayan, ¿no? O sea, en el Mayan era hacer labor de planeación, ¿no? Que hacerte toda la parte de tu cartel, hacer ese contacto, ¿no? Planear obviamente una propuesta artística, planear obviamente un venue, ¿no? O sea, un lugar donde llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que quieres ofrecer? ¿Cuál es tu propuesta? Y a partir de ahí, pues darle un sentido, ¿no? Pero bien realizado. Entonces creo que en la medida en la que profesionalicemos esta parte de lo artístico, pues obviamente los resultados van a ser muchísimo más, eh, podrán tener un alcance mayor y mejor, ¿no? Entonces, ¿No? pues Y además de eso que mencionas, o sea, el preocuparte, otra de las cosas que yo creo que aprendes como Godín es estar seguro, ¿no? O sea, el tener un seguro de gastos médicos mayores, el tener un fondo de ahorro para el retiro, porque los bailarines todo el tiempo, no importa lo que bailen, digo, los de quebradita, eso sí se juegan la vida en cada paso, ¿no? Pero en el casino seguramente te puedes tropezar y te torciste el tobillo, y torcerte el tobillo es ponerte a descansar, y ponerte a descansar es no tener ingreso todas esas clases que tienes que cancelar, ¿no? O que tienes que reponer, ¿no? Entonces es un rollo, ¿no? Entonces siempre estar preparado para lo inmediato y para el futuro, ¿no? Para lo inmediato, tener un seguro de gastos médicos mayores, porque eso ayuda a tener la seguridad de que si algo pasa, vas a tener dinero. De las cosas más caras en el mundo, es que te operen, ¿no? Digo, yo no he tenido operaciones grandísimas, pero sí me operaron alguna vez de una piedra en un riñón, y gracias al seguro de gastos médicos mayores no pagué más que el pedacito ahí que te cobran, ¿no? Pero pinche piedra de ciento y tantos mil pesos, yo dije, no mames, y no parí un diamante, cabrón, era una piedra de cal, no sé qué rollo era, ¿no? Pero sí estar preparados para esa parte, ¿no? totalmente. La verdad es que como ahí tocas un punto importantísimo, por lo menos quienes nos dedicamos a una actividad física, como es la danza, pues vives de tu cuerpo, en el mejor sentido, ¿no? O sea, a mí me pasó, yo me esguincé, justo preparándome para una competencia me esguincé el tobillo izquierdo y literal tuve que parar pues casi un mes, ¿no? Y te das cuenta de que sí, o sea, es crítico no tener como esa parte planificada. ¿Qué pasa si por algo no puedo seguir pues ejerciendo, ¿no? Por sea lo que sea. Sí, ese tema también es súper importante considerarlo porque si no tenemos como esta preparación de decir, bueno, el día que yo deje de dar clases, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿No? O de qué voy a vivir, pues es también como parte del proceso de esa preparación, ¿no? De si me voy a dedicar al baile, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que tener un seguro de gastos médicos, tengo que comer bien, tengo que... Porque a veces la vida social, híjole, es parte, ¿no? Es parte obviamente de todo de la dinámica de la danza. Pero pues también yo creo que en buscar ciertos equilibrios nos ayuda justo a poder seguir bailando y ejecutando mucho más tiempo. No, y además viven de noche. Ujú. O sea, el bailarín vive de noche, ¿no? O cuando menos el bailarín latino, salsa, bachata, casino, digo, son ritmos diferentes o música distinta, pero al final el social es en la noche. Yo nunca he ido a un pinche social que digan, empezamos a las 9 y termina a las 2. Nunca. Nunca en la vida, jamás. Y si lo hay, le auguro al que tenga esa maravillosa idea que va a quebrar, ¿no? Nadie se va a querer parar a las 8 a bailar más que a un ensayo. Si es un ensayo, su madre. Pero, pero al revés, no funciona. Entonces viven de noche, tienen que cuidar eso, tienen que tener un montón de cosas, ¿no? Alguna vez Lorenita me decía, Manolo, yo nunca me he lesionado, pero a eso tienen que pensar, yo creo, ¿no? Nunca me he lesionado en una coreografía. La única vez que me he lesionado, me lesioné bailando social. Entonces, yo digo, güey, bueno, Guau. que esa es otra plática para otra historia, ¿no? Que podrías hablar de todas las malas costumbres que tenemos los líderes con una mujer bailando, ¿no? Porque las lastimamos en salsa, en bachata, en casino y en quebradita, bueno, ya ni te digo, ¿no? Yo cada vez que Aris pega un brinco, yo respiro pidiéndole a Dios que baje como pluma o algo así, ¿no? Para que no le pase nada, ¿no? Pero bueno, es parte de esto. Ya yéndonos al final, porque no, la verdad es que me salen 372 preguntas más, pero hablando con alguien que ha estado
en la construcción de esta historia del casino, construyendo su propia historia en un México que también ella tuvo que ser pionera de las mujeres que tuvo que sacar adelante el papel de la mujer en el casino hoy día, ¿no? Porque podríamos hablar horas tendidas también de este tema. Pero hablando del hoy, ¿tú qué crees que sean los retos que tiene el casino en México el día de hoy, Leslie? Pues mira, yo lo que te podría decir es que creo de lo que yo alcanzo en mi propia experiencia, en la propia trayectoria, lo que alcanzo a percibir a veces, es que a veces nos gana un poco la inmediatez y el querer tener resultados ya, ¿no? El querer decir, pues hoy empiezo a bailar y ya casi casi, pues voy a estar listo para, no sé, para enseñar o para competir en tiempos ilusorios, ¿no? Eh, Te digo, creo que un poco esta dinámica de la vida actual, de la inmediatez, a veces nos exige o nos pide o nos malacostumbramos a querer todo rápido. Y yo lo que creo como reto es que es importante prepararse. Es importante tomarlo, si va a ser algo que realmente en lo que quiero hacer las cosas bien, sea el ámbito que sea, ser buen bailarín, ser buen alumno, ser buen competidor, ser buen maestro o de director, a cualquier nivel, siempre creo que hay un nivel de compromiso que te pide cierta preparación, ¿no? Y a veces creo que gana más el, digamos, la motivación inmediata de un concurso, de una exhibición, y se nos olvida el proceso atrás. Y yo ahorita, por ejemplo, lo que estoy tratando de hacer en mi proyecto actual, tengo un proyecto que se llama Semilleros, y es justo sembrar la semilla, ¿sabes? Es sembrar la semilla de algo que te genere curiosidad, te generen ganas de aprender, de conocer más, pero no de que, no porque tengas un objetivo particular específico atrás, competir, exhibir, no, sino más bien que no haya ningún tipo de motivación externa más que la interna, que en ti cree semilla de decir, wow, este, yo por ejemplo en estos trainings, le llamo training al grupo que estoy trabajando, hacemos técnica yoruba. Yo cuando Ujú. ya me dediqué solo al baile fue de las primeras cosas que yo quise trabajar primero en mí y lo hice con el papi. Y la verdad es que yo dije, wow, qué diferente hubiera sido mi experiencia si yo hubiera aprendido esta técnica o al menos hacer un poco más de conciencia corporal para entonces poder después tener una ejecución mucho más bonita y mucho más gozosa, ¿sabes? Entonces, a veces trato que la gente encuentre esa motivación desde lo interno y no solo sobre nada más buscar la proyección o participar en cierto evento, que es parte del proceso también, ¿no? O sea, no lo invalido para nada, pero creo que cuando la motivación viene desde el querer profundizar en algo que te apasiona, pero te decía como desde las bases, desde el fundamento, eso hace que tu experiencia de aprendizaje y después al ámbito que quieras llevarlo, te decía como competidor, como show, como instructor, pues va a ser mucho más profunda, como más enriquecedora. Ese es mi caso. Y a raíz de que yo lo viví, yo dije, yo quiero compartir esto ahora digamos, nuevos alumnos que quieran crecer, quieran realmente sembrar esa semilla en ellos y, y trabajarla, pero sin un objetivo en particular, sino que realmente haya esa intención de crecer como bailador, porque me gusta, porque me apasiona, porque me resulta interesante. Y ya sobre eso entonces salen nuevos caminos, ¿no? Participar en una exhibición, participar en una competencia, ir a un viaje, ¿no? Etcétera, ¿no? Puedo darte miles de ejemplos. Pero hoy por hoy lo que yo alcanzo a ver un poco es que a veces se pierde ese, ese, querer crecer desde adentro primero y a veces se busca un poco más cumplir, ¿no? Como con ciertas expectativas, ¿no? De hay que exhibir, hay que competir, que te insisto, no es que esté mal, pero creo que si la motivación viene más desde el interior, desde lo propio, uy, se expande, ¿no? Se expande y entonces
aunque te vaya mal, por ejemplo, por decirlo, porque no creo que te vaya mal nunca, sino lo que te toca vivir en cierto evento, al final va a ser para tu crecimiento, te va a enriquecer. No siempre uno puede pretender ganar siempre, o nunca equivocarse, ¿no? Eso es como realmente utópico. Pero en la medida en la que uno va preparándose y va tomándole ese amor a lo que quiera hacer, ya después, obviamente, las actividades que de eso surjan, creo que van a ser muchísimo más gratificantes. Entonces, yo lo que te puedo decir es eso, ¿no? Que creo que en el casino sería muy importante seguir preparándose, seguir aprendiendo, aprovechar, obviamente, cuando vengan instructores a los cuales no tenemos como el acceso tan directo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso ahorita en fusión, de poder traer profesores desde Europa o desde otros lados, que pues hay que aprovecharlos, ¿no? Porque esa es la única manera en que podemos seguir creciendo como gremio, como comunidad y poder colaborar más, ¿no? Entonces, es algo siempre en lo que hay que seguir trabajando. Hay mucha gente, me queda claro, que lo hace, pero a lo mejor te decía, hay otras que pues solamente quizá los mueve más el reconocimiento, ¿no? Y entonces pues ahí es donde se pierde un poco la esencia. Te hablo desde ahora sí que desde mi perspectiva, yo creo que eso sería algo muy bueno en la gente que está empezando o ya tiene también un trayecto importante en lo que son la salsa cubana y en general, de siempre tratar de trabajarlo desde la motivación propia, ¿no? Y Y, ya y- sí, perdón. es ganancia, ¿no? Sí, sabes, te escucho y me identifico un poco, pero ahorita soy papá. Entonces, yo digo, muchas de las cosas que yo me pregunto hoy día es, yo no quiero que mi hijo viva esto de esta forma, a mí me hubiera gustado, ¿no? Y entonces trato de ser un mejor papá para mis hijos, ¿no? Los directores siempre tienen un tema paternal o maternal, según sea el caso, o ambos roles, ¿no? Porque se preocupan porque ellos tengan una mejor experiencia de la que uno tuvo, ¿no? Cuando estabas en ese lugar, ¿no? Y creo que esa es la definición de la empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo le puede funcionar mejor a él algo que yo viví diferente, pero que creo que puede tener un mejor resultado, ¿no? Entonces creo que todo esto que mencionas, que se me hace súper importante, es el tema de empatizar, ¿no? El poder comunicarnos. Siempre que me preguntan, oye, Manolo, ya después de tantos años, pues ahora también te vuelve referencia y te dicen, oye, para hacer un evento, ¿tú qué me sugieres? Y yo siempre digo conectar, ¿no? Y cuando hablo de conectar, hablo de empatizar, ¿no? Si yo no puedo hablar contigo y entenderte, pues ¿cómo te voy a vender algo? ¿Qué te voy a vender, güey, si no sé qué quieres? ¿No? O sea, hablando desde ahí, ¿no? Y creo que lo resumes muy bien y creo que por eso todos estos que te digo que ya entrevisté me decían, es que Leslie es la mejor maestra, ¿no? Y es que yo creo que todos ellos han sentido esto, que te has puesto en su lugar y estás hablando ahorita de un programa, de un proyecto, de un serio, pero aún en esos proyectos pues tienes los proyectitos, ¿no? Porque seguramente este proyecto que tiene Semilleros tienes a Juan, a Pedro y a María, y Juan, Pedro y María requieren que esto que tú quieres transmitir pues por aquí han de llegar con unos, otros les ha de llegar muy directo y otros les tendrá que llover de alguna forma la información para que lo puedan comprender, que esa es la magia del ser maestro, ¿no? El ayudar a cada alumno de manera particular, Ujú. aunque el mensaje sea muy directo. Muy bien. Pues la verdad, te digo que la verdad es que me podría aventar como 40 preguntas más, pero más bien quisiera cerrar, ¿no? Con algo que aprendí justo viendo podcast, ¿no? Porque ahora que platico, pues ahora también me pongo a ver para ver qué hacen, ¿no? Y hay una pregunta que hace Oso Traba que me gusta mucho, que es, si tú pudieras poner para la gente del casino un mensaje en el cielo, ¿cuál sería? Mm, nunca dejas de aprender. Así, concreto. No, está bien, o sea, porque en el cielo tampoco puedes poner como un libro de 200 hojas, ¿no? Es como,
pero es esto, ¿no? Y creo que lo resumes y lo pienso así, ¿no? Como nunca dejes de tener hambre, güey. O sea, en el momento en el que quieres dejar de aprender, en ese momento envejece tu baile y te van a pasar por arriba y vas a dejar de ser una referencia y vas a ser un recuerdo. Entonces, y Sí, creo que, digo, hablando bien de ti, porque tú has llegado a Fusión y te he visto en diferentes congresos, no nada más de casino, sobra de decir no, sino pegada ahí a maestras como Anita y en su momento trabajaste con Selena en el tema de pachanga y muchas cosas que yo creo que has ido aprendiendo en el tiempo, has ido alimentando a la maestra, ¿no? Entonces hoy la maestra tiene un montón de cosas que compartir. Entonces, bueno, creo que ahí queda. Nunca dejen de aprender. ¿Alguna palabra con la que quieras cerrarles? eh, pues es como nunca dejar de encontrar inspiración, o sea, como esa inspiración en lo que hacemos, porque al final ese es el motorcito adentro que te permite seguir, ya sea bailando, aprendiendo, ejecutando, haciendo eventos, como puede ser tu caso, ¿no? O sea, al final quizá ya no estamos tan en el escenario, me incluyo. Siempre el baile nos deja como esta gratificación de la forma que sea, ¿no? Desde hacer un evento digamos, en la dimensión, ¿no? Que toque, como en una clase particular, que estás one on one con alguien y que es algo muchísimo más cercano, más íntimo, más profundo. Pero creo que lo importante es que en cualquier dimensión siempre encontremos esa motivación interna del por qué lo estoy haciendo, el para qué lo estoy haciendo y tratar de que eso permee pues hacia donde lo quieres dirigir, ¿no? Al universo, a tus alumnos, a la comunidad, a donde sea, pero siempre como tratar de encontrar esa inspiración, esa motivación desde lo personal, porque creo que eso es lo que principalmente nos va a motivar a lograr lo que querramos. Un poco te platicaba, ¿no? Es súper valioso encontrar aquello que nos apasiona, o sea, el haberlo encontrado, creo que en nuestro caso, pues desde chavos, de que tenía, digo, 20 años, eh, Fuimos chavos, lo somos, lo somos. en el alma ahorita, ¿no? Pero fuimos. Todavía, pero digo, al final, ya una vez que tuvimos, yo me considero muy afortunada de haberlo encontrado, eh, dedicarse, disciplinarse, es lo que pues te he querido como un poco comentar en la entrevista, es como darle importancia a eso. Si somos afortunados de tener algo que nos apasiona, nos hace súper felices y que queremos hacerlo. Yo recuerdo alguna vez alguien me comentó, ¿cómo sabes realmente cuál es tu vocación? Te voy a hacer tres preguntas. Y en función de la respuesta de esas tres preguntas vas a saber, ¿no? Una es si eres bueno para hacer eso que tú dices te encanta, ¿no? La segunda pregunta es si al hacerlo el tiempo se te puede ir y no te das cuenta. No es como en el trabajo de, ya es la hora, ya me tengo que ir. No, no. Aquí es cuando puedes hacer algo indefinidamente. Y la tercera es si puedes hacerlo aunque no te paguen, aunque no tengas ningún tipo de remuneración, sino simplemente por el hecho de tener la oportunidad de hacerlo. Y si coincides en la misma respuesta en esas tres preguntas, eso puede ser tu vocación. Entonces, justo me llevaban todas esas preguntas al baile, al baile, ¿no? Afortunadamente pude sentirme afortunada de tener ciertas habilidades, ¿no? Que se me daban en el baile. Podía bailar horas, como bien decías, cuando éramos jóvenes, en ensayos, en las clases, en los eventos, en viajar, ¿no? Y no te importaba. Y así podía seguir, ¿no? Y obviamente, pues incluso hacerlo sin ningún tipo de remuneración, porque realmente eso no era lo importante. Lo importante era poderlo hacer y compartir, ¿no? Más allá de las remuneraciones eran otras, ¿no? No necesariamente económicas, ¿no? Entonces, eh, cuando creo que podemos encontrar respuesta a esas tres preguntas, tenemos muy claro qué nos apasiona y nos mueve. Y ya una vez encontrándolo, pues lo que te decía, nunca dejar de aprender, nunca dejar de prepararse, porque eso pues nos va a llevar a donde quieras llevarlo, ¿no? Simplemente puede ser una actividad social, recreativa, lúdica, está perfecto,
Pero pues sí, obviamente queremos mejorar, ser mejores bailadores, bailarines, profesores, directores, emprendedores, hay que dedicarle esfuerzo y tiempo. Fíjate que me voy a llevar esas y hasta las voy a apuntar porque yo siempre decía la última, ¿no? Cuando alguien me preguntaba es, oye, ¿cómo puedo saber qué me gusta? Y siempre decía, si el dinero no importara, ¿qué harías? ¿No? Pero tú creo que diste un complemento directo porque hay gente que le gusta bailar, pero pues pasión a veces no es vocación, ¿no? Hay una diferencia abismal entre pasión y talento. Entonces, eres bueno y lo podrías hacer por horas y no darte cuenta. Creo que acompaña muy bien esa parte, ¿no? O sea, creo que esa es una gran enseñanza hoy en el pues, saber que sí importa el talento, ¿no? Hoy escucho mucho coach diciendo, no, tú, si es lo que tú pídeselo al universo, y yo, de verdad, ha habido gente, perdón, no es hasta como bueno decirlo porque soy promotor de baile, ¿no? Pero hay gente que me ha dicho, este, es que yo amo bailar y yo Pero pareciera que el baile no te ama tanto, cabrón, ¿no? Pero bueno, ya sé. no quiero ser muy, porque me dedico a esto, ¿no? De promover a la gente que baile. Muy bien, Jess. Pues yo te quiero agradecer el tiempo. Habíamos quedado en 60 minutos, pero te digo que, y me tengo que apretar la boca, ¿eh? Porque me podría aventar otra hora sin problemita. Pero bueno, esa mala costumbre que tiene uno de ir a comer, recoger a los niños en la escuela hoy día y demás. Te quiero agradecer mucho el tiempo. La verdad es que ha sido muy inspirador. Hoy me voy hasta con una enseñanza que ahorita la voy a apuntar, porque está buenísimo eso. Y bueno, pues invitarlos, ¿quieres invitarlos? ¿Dónde estás hoy día, Les, dando clases? Además del TEC de Monterrey, ¿no? Porque esos ya se rayaron, ya a la escuela y ya tienen a la maestra, pero el mundo este, que quiera aprender casino, ¿dónde estás hoy día? Estoy ahora sí que en el norte de la ciudad, en la hermana república de Valle Dorado, Academia de Danza Valle Dorado. Estoy ahorita con mi grupo de semilleros, que es el proyecto que he querido trabajar este año principalmente, y con mis clases regulares de casino intermedios. Próximamente espero retomar Lady Styling y básicos. Amo dar clase de básicos, amo, amo. Yo es lo que más disfruto, me encanta. Las clases de intermedios me gustan mucho, obviamente las de avanzados son retadas, pero si me preguntas cuál es mi favorita, básicos, los principiantes. Entonces, por allá ando, en la Academia Valle Dorado, Academia de Danza Valle Dorado, los sábados a las 12 del día, casi no hay horarios, de 12 a 1:30. Así que si quieren informes, si quieren llegar a la clase directamente, no hay ningún problema. Este sábado que entra no, porque vamos a estar en Fusión Casino Fest. Muy bien, muy bien. Gracias por el comercial. Entonces, pero a partir de julio ahí estamos en clases por si quieren ir. Adelante, están todos invitados. Muy bien. Pues yo quiero agradecer a todos los que llegaron hasta aquí, porque la verdad es una plática que Les y yo le traíamos ganas desde hace rato, pero no habíamos cuadrado. Ya por fin cuadramos, pero la verdad es que quiero agradecerte el tiempo, porque no todos los días se habla con una institución en el casino y sobre todo una mujer que rompió muchos esquemas, ¿no? En el casino desde hace mucho tiempo. Entonces, gracias por el tiempo. Gracias por todos los que llegaron hasta aquí. Te llenaron de palabras hermosas. No sé por qué Instagram no nos deja todos los comentarios que dejan, pero bueno, lo que sí van a dejar es la entrevista se va a quedar aquí, grabada, para que aquellos que no la hayan visto la puedan ver. La verdad es que hablar con Leslie del tema de casino y del tema de la danza y del tema de la vocación es súper rico, entonces ojalá que se queden aquí y además pues voy a elegir ahí dos, tres momentos importantes porque se van a quedar aquí como clips. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Les. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Te deseo la mayor de los éxitos en el próximo evento, que ya estaremos testigos y que obviamente la gente aproveche, aprenda mucho y comparta. Eso es lo más importante y que obviamente pues tú sigas teniendo la inspiración, la motivación para hacer todo lo que haces, no solamente en el gremio de la salsa, sino en la cubana, en los ritmos cubanos. Así que Muy bien. Nos estamos estrenando. Siempre les digo que este es mi bebé, entonces los veo este fin de semana. Y en entrevistas seguramente la siguiente, por una cuestión de sueño, no lo voy a hacer.
pero regresamos en 15 días. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la que sigue. Gracias.